¿De qué factores? Que ya hemos hablado, en cierta forma va a depender la evapotranspiración. Del factor meteorológico, ¿sí? Y va a haber algunos elementos que la van a hacer variar la evapotranspiración en forma directa. Si aumenta una, como en el caso acá la temperatura, va a aumentar la evapotranspiración. Pero si a veces aumenta la humedad en el ambiente, va a disminuir la evapotranspiración porque no va a tener la suficiente capacidad para poder pasar de la superficie evaporante, saturada de humedad, hacia la atmósfera, porque hay un contenido de humedad que no lo va a permitir, un contenido de agua en el ambiente que no va a permitir hacer eso. Como así, por ejemplo, la presión atmosférica, que va a actuar en forma inversa, ya que sabemos que el contenido de vapor de agua en la atmósfera es parte constituyente de la presión atmosférica, también va a ser en forma inversa. Los demás, como ustedes ven, es en realidad una función directa de la evapotranspiración. La temperatura, la velocidad del viento, a mayor radiación, a mayor heliofanía también. Pero acá cuando hablo de evapotranspiración, no estoy hablando de la real y la potencial, estoy hablando en general. ¿Sí? Acá tengo que también varía la evapotranspiración y el factor que se denomina el factor suelo, o sea, del tipo de suelo que tenga, de la textura, de la estructura y del contenido de humedad. A eso le llamamos constantes hídricas y ahora vamos a ver esa parte de las constantes hídricas. Para eso vamos a tener que imaginarnos una maceta. Y la madre de ustedes le dicen, andar regame la maceta. Entonces, uno le echa un vasito de agua y creen que con ese vasito de agua funciona todo bien. Miren, cuando agarran un recipiente que contiene, está seco ese recipiente, solamente contiene tierra en este caso, partículas, y está bastante seco, lo que hacemos es regarla. Podemos colmar ese suelo, o sea que le estamos sacando todo el aire y el aire está ocupándolo el agua líquida. Entonces vamos a tener dos fases, la fase de partícula y el agua líquida. ¿Hasta ahí? Esa se denomina capacidad máxima. Si le hacemos un drenaje acá abajo a la maceta, lo que va a empezar a verse es que empieza a gotear esa maceta. Lo que gotea, el agua que gotea, lo va a hacer por acción de la gravedad. Por lo tanto, esa agua se denomina agua gravitacional. Una vez que dejó de drenar el agua gravitacional, el agua que quedó, ¿sí? Y ya empieza a ver las tres fases, se la denomina capacidad de campo y es el agua más aprovechable por las plantas. Se encuentra retenida con una fuerza de 1/3 de atmósfera, existen las tres fases y, como les dije, acá la planta, el cultivo a través de sus raíces, hace el menor esfuerzo para llegar a extraer el agua en el suelo. Hace el menor esfuerzo, 1/3 de atmósfera, pero resulta que el suelo ese se va secando, se sigue secando, y llega a un punto en que el agua está tan retenida por las partículas del suelo que más allá de la acción que haga la planta, el gasto de energía que utilice la planta para absorber agua, las partículas no se lo van a dar, porque la están reteniendo a una fuerza, con una fuerza de 15 atmósferas aproximadamente, y la planta llega a la marchitez. A ese punto se lo denomina punto de marchitez. El agua que está entre la capacidad de campo, perdón, la capacidad máxima y la capacidad de campo, es el agua que se perdió por la acción de la gravedad, por lo tanto se llama, como les dije, agua gravitacional. Y el agua que está entre capacidad de campo y punto de marchitez es el agua útil, la que está utilizando la planta. Acá podemos ver que
lo que pide la atmósfera a través de esta relación entre evapotranspiración real y la potencial respecto al contenido de agua en el suelo. Acá hemos dicho que está a capacidad de campo, buena provisión de agua, y acá 0 milímetros de agua en el suelo. Para que se produzca esta condición de 0 milímetros, solo se produce en laboratorio. ¿Está? ¿Por qué? Porque lo tenemos que secar con tanta energía que lo tenemos que hacer en un laboratorio a 105 grados centígrados para que no se desestructuren algunas moléculas del suelo, algunas proteínas que tiene el suelo. Y va a variar de acuerdo al tipo de suelo que sea. Tenemos la arcilla, la arena y esta media que la constituye o la representa al limo. Si tenemos esta cantidad de agua que está acá entre la mitad del agua útil, que hemos dicho que es el agua que está, perdón, el agua total va a ser en este caso entre capacidad de campo y 0 milímetros, la cantidad de agua que va a tener un suelo arcilloso va a ser mucho mayor cuando la atmósfera le esté pidiendo evaporación, agua evaporada, evapotranspiración, que en un suelo arcilloso, perdón, arenoso. ¿Sí? Acá va a ser, ese suelo va a tener mucho menos cantidad de agua que un suelo arcilloso. Entonces, hemos hablado de los elementos, de los factores meteorológicos, que existen relaciones directas e inversas, y de las características del suelo a través de las constantes hídricas, y ahora del factor planta, que ya en cierta forma también lo hemos definido, va a variar con la especie, va a variar con la estructura que tenga, ya sea hojas erectófilas, hojas planófilas, ¿cómo me sale la palabra? Que sean planas, que estén perpendicular a la incidencia de la radiación, planófila, y del estado de evolución que tenga ese cultivo. No va a ser lo mismo cuando hemos visto, cuando empieza a tener una poca cantidad de hoja, cuando se encuentra en floración. ¿Sí? Cuando va a evapotranspirar más. Pero resulta de que la evapotranspiración potencial, la potencial, porque hasta ahí solamente ustedes vieron el título que dice de qué factores depende la evapotranspiración. La potencial, ¿de qué va a variar? ¿Con qué va a variar? Va a variar con el factor meteorológico, la potencial. Y ahí me tienen que decir sí o no. Sí, ¿Sí? profe. Bien hasta ahí. Factores meteorológicos. ¿Va a variar con el factor suelo? También, profe. No. ¿Por qué no va a variar con el factor suelo? Porque siempre se va a encontrar a capacidad de campo. ¿Se acuerdan que hemos dicho eso? Que va a estar siempre en capacidad de campo, más allá de que sean partículas distintas, va a estar siempre a capacidad de campo. ¿Va a variar con el factor planta? Tampoco. Entonces, lo único que va a hacer variar la evapotranspiración potencial va a ser los factores meteorológicos. Ahora, dentro de los factores meteorológicos, ¿va a variar con la precipitación? ¿Alguien se atreve? No. No, porque la precipitación es lo que ingresa y lo que estamos hablando es lo que se va de la evapotranspiración. Ahora, la evapotranspiración real va a depender de qué? ¿De los factores meteorológicos? Sí.
¿Del factor suelo? Sí, porque va a depender que si el suelo tenga o no tenga contenido de humedad. ¿Va a depender de las características del cultivo? Sí. ¿Ven la diferencia entonces? Por favor. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, eso lo tienen que tener clarito este cuadrito, ¿ah? Entonces, existen métodos, yo les voy a dar acá más concreto porque sobre esto les va a hablar Fabio. Existen métodos para estimar la evapotranspiración potencial. Todo es potencial lo que se va a estimar en general. Aquellos que son altamente empíricos, ¿qué implica, qué significa empírico? Son métodos donde tenemos coeficientes que son determinados para una determinada región o localidad y va a funcionar bien para ese lugar. Esos coeficientes dicen por 1,448, 24, 29, por 10 elevado a la 4,8. Pero eso fueron determinados para un determinado lugar. ¿Está bien? A eso se lo denomina empírico. Aquellos que tienen una base empírica teórica, no importa lo que digan acá, el único término que hasta ahora vamos a aprender es este señor que ya hemos hablado, Thorwaite. A pesar de la complejidad de cómo se escribe, ustedes ya lo van a empezar a ver. Thorwaite. Los demás tenemos métodos empíricos teóricos, algunos que son como les decía hace rato, teóricos y empíricos, tienen algunos términos empíricos, como está el caso cuando lo hizo Penman, y de ahí en más lo empezaron a toquetear, hasta que se realizaron trabajos a través de la FAO que determinaron que es Penman-Monti-FAO, que el más reciente es de 1998, creo aproximadamente. Hace un poquito, nomás deben ustedes haber nacido ahí. Vamos a ver el primero. Simplemente el método de Thorwaite. No me interesa que sepan la fórmula, yo no me la acuerdo, nadie se la acuerda. Hay gente que posiblemente se la acuerde, pero yo no puedo acordármela. Lo que sí, ustedes van a encontrar una relación directa entre la evapotranspiración y la temperatura de acuerdo al parámetro que utiliza Thorwaite, la temperatura media del mes. ¿Sí? La relación es directa. Dice que si esta aumenta, la temperatura va a aumentar la evapotranspiración. Si esta disminuye, va a disminuir la evapotranspiración. ¿Sí? El problema es que él cuando lo hace, la hace para hacer una clasificación climática. Y después empezar a utilizar índices relacionados con lo que va a ser el balance de agua en el suelo. Eso es lo que hace este señor. Cuando lo hace por primera vez, no introduce ningún ajuste porque hace esta formulita para días que tenían 12 horas de luz y meses que duraban 30 días. Por lo tanto dice, no, muchachos, hay que llegar a ajustar este coeficiente y lo hace de acuerdo a la cantidad de días que tienen cada mes y a la cantidad de horas de luz astronómicas, aunque sea, calculadas, y ustedes las podrían llegar a calcular a través de esa expresión bastante complicada que era la de la altura del Sol. Y ahí la pueden llegar a despejar. Si algún día alguien quiere, yo se la explico. No tengo ningún problema. Entonces, ¿cuáles son las dos variables que utiliza Thorwaite? Temperatura media mensual, y acá en este caso, para calcular la heliofanía astronómica, utiliza la latitud. Hemos dicho que la heliofanía varía con la latitud y la época del año. Bueno, la época del año es fácil. Acá en este caso, lo que hace variar, ¿sí?, es la latitud. Temperatura y latitud.
¿Cuál es, digamos, qué es lo bueno de esta expresión de cálculo? Todavía se sigue usando y que utiliza pocos parámetros: temperatura y latitud. Con eso saca la evapotranspiración. Por supuesto que corresponde a áreas, a 4 áreas de Estados Unidos. Sin embargo, se sigue aplicando en muchas regiones del mundo, especialmente como clasificación climática. Pero en el otro extremo viene este señor y complica todo. En el otro extremo, miren, dentro de esta expresión está porque hemos enseñado, porque ustedes lo van a ver en otra materia y lo van a ver cuando pidan información para poder estimar una función tan complicada como la que hace Penman, que muchos aprovecharon y empezaron a decir, bueno, Penman parece que tendría que cambiar un poquito en tal término. Entonces de ahí sacó método de Penman según Mengeche, método de Penman según Frere, en este caso, Popov, Monteith, etc. ¿Qué es lo que tienen en cuenta y qué es lo que tienen que saber ustedes? Que Penman tiene en cuenta un término radiativo, que es la radiación neta, y un término advectivo, donde está además el déficit de saturación. Eso es lo único que quiero que sepan de Penman, que tiene en cuenta un término advectivo y un término radiativo, y el déficit de saturación, que van a ser importantísimos. ¿Se acuerdan que les dije que Thorway tenía, que era buena porque tenía pocos términos? Pero al tener pocos términos, lo que va a provocar es una subestimación en general de la evapotranspiración. Este no, al contrario, tiene muchos términos. Y puede ocurrir evapotranspiración, si la temperatura media del lugar es igual a 0. Vamos al anterior, acá. Si la temperatura es igual a 0, acá, ¿cuánto va a ser la evapotranspiración? ¿Hola? Cero, profe. 0. Muy bien. ¿Y existe evapotranspiración si la temperatura es igual a 0? ¿Puede existir? No. ¿Quién da más? Resulta de que no es el único término que determina la evapotranspiración, ¿sí? Si existe viento y la temperatura es igual a 0, va a haber evapotranspiración. Si existe déficit de saturación y la temperatura es igual a 0, va a haber evapotranspiración. Puede ser que la temperatura sea igual a 0 y tengamos una buena cantidad de energía que esté ingresando, ¿sí? Entonces, ese es uno de los problemas que llega a tener Sorway. Y acá esto trata de remediarlo en cierta forma. Miren, esto no quiero que se lo aprendan, obviamente, pero sí para justificar. ¿Se acuerdan este término? ¿Lo vieron en algún lado? ¿Lo utilizaron en el práctico? ¿Alguien se lo nombró? Es radiación astronómica por A más B sobre, por la heliofanía astronómica sobre la heliofanía teórica, perdón, la heliofanía efectiva sobre la heliofanía teórica o astronómica. ¿Lo vieron en algún lado? ¿Se acuerdan de este término? ¿Dónde lo vieron? ¿En qué práctico? ¿Y cómo lo llamó, en este caso, a la ingeniera Mónica? ¿Es heliofanía relativa, profe? Es la radiación global. Y ella dijo que era una forma, ¿sí?, de conocer la radiación global a través de tener la radiación astronómica, que esta se calculaba, y acá tenemos la heliofanía efectiva.
¿Sí? Ustedes lo utilizaron en el práctico, se la describió en el práctico. Esta es la fórmula de Armstrong. ¿Sí? En el práctico, al final del práctico, se utilizó esta expresión de cálculo, por eso le enseñamos todo esto. Acá se lo multiplica por 0,75, significa que el albedo de la radiación entrante es del 25%, lo que queda el 75%. Y acá está sigma por T a la cuarta. Perdón, todo este término es un balance de radiación de onda corta. Todo este término es el balance de radiación de onda larga. Sigma por T a la cuarta, ¿le suena? Nada, ¿no? Sigma por T a la cuarta, que es una ley de la radiación. ¿La ley de quién? No se la dimos porque se nos antojaba nada más, sino porque después la iban a utilizar. Es la ley de Stefan Boltzmann. ¿Sí? Y otro término que interviene es la tensión de vapor actual. En el término advectivo está el déficit de saturación, la ES menos E, y la velocidad del viento. Entonces, ¿qué es lo que quiero que sepan? Cuando, digamos, FAO lo agarró y dijo, no, lo que tienen que hacer es una fórmula recontra complicada. Lo que quiero que sepan, entonces, es que Penman utiliza expresiones de cálculo, o como ustedes ven, bastante más complicadas, en donde el principal cálculo va a ser el balance de radiación, los términos principales, la velocidad del viento, a través de lo que es U acá, y el déficit de saturación. Eso tienen que saber. En el caso de Thorway, ¿qué tienen que saber? Está en relación directa con qué elemento. Temperatura media y latitud. Muy bien. ¿Está bien? Esas son las dos cosas, lo único. Intermedio, hay 2 millones de fórmulas de cálculo. Entonces, continuando, esto no le voy a dar, simplemente le muestro nada más que acá hay otra expresión de cálculo que ustedes la van a ver en la próxima materia que hagan de suelo, ¿sí? Donde es muy parecido a lo que hace Thorway. Este señor Blaney y Criddle, no son cantantes, pero tienen nombre de cantante, utilizan el término uso consuntivo de agua. Y acá interviene el coeficiente del cultivo. ¿Este está tabulado? Sí, está tabulado. Por F. F es una expresión directa también de la temperatura como Thorway y del porcentaje de horas de luz. ¿Sí? ¿Cómo es el asunto del porcentaje de horas de luz? Simplemente hacen una relación lineal, simple, donde dicen el total anual es el 100%, el total por el mes es X. ¿Sí? Es eso nada más. Entonces, para determinar esto también van a necesitar latitud. Tienen temperatura y latitud. Y, por supuesto, acá el coeficiente de cultivo que ustedes lo van a conseguir por bibliografía. Y una que utilizó toda la cátedra para hacer los mapas de la Argentina, de Jujuy específicamente. Acá Moreno utilizó esta función. Utilizo esta función para, ¿qué es lo que recomienda FAO cuando se trata de regiones más bien áridas? Utiliza temperatura media, la máxima, la mínima y la radiación astronómica. ¿Sí? Eso es para que sepan nada más, pero lo más importante que vuelvo, es que sepan Thorway y Penman. Acá tienen las ventajas y las desventajas, fundamentalmente vamos a los datos. Thorway, temperatura media y latitud. Penman, más elementos. Y acá ustedes tienen temperatura,
la tensión de vapor de saturación, la tensión de vapor actual, todo el balance de radiación, la velocidad del viento. ¿Sí? Con estos dos sacan el déficit de saturación. La ventaja es que utiliza poca cantidad de información. La desventaja que tiene Survey, que es un método altamente empírico y todos los valorcitos que tiene tendrían que ser de vueltas estimados para cada región. Y no funciona muy bien con temperaturas iguales o menores a 0 grados. Este tiene todo un fundamento físico-matemático, Penman, y requiere mucha información, como ustedes vieron. ¿Sí? Y siempre hay problemas con la cantidad de información cuando uno va a pedir información. Por último, ¿se puede medir la evapotranspiración? Sí, se puede medir. Se lo hace a través de lo que son los evapotranspirómetros, que ahora les voy a describir, y miden la evapotranspiración potencial. Y lo que se denominan lisímetros. Son instrumentos grandes, ¿sí? Que tienen algún INTA, yo lo vi en el INTA Castelar, y son recipientes que se introducen en el suelo y se mantienen con cobertura vegetal y se los riega con una cantidad conocida de agua para que llegue a capacidad de campo. Al otro día vuelven a regar con una cantidad conocida hasta que llegue a capacidad de campo. La diferencia entre lo que han regado hoy y lo de ayer es lo que evapotranspiró el cultivo. En el caso del lisímetro, si lo dejamos solamente bajo la acción de la precipitación, entonces va a haber momentos en que el suelo no esté siempre a capacidad de campo y la cobertura vegetal no va a ser completa justamente por no tener la suficiente cantidad de agua. Y acá, el que trabajamos en Castelar, ¿cuál es la diferencia? Ponían el recipiente este blanco que está acá, lo ponen acá en el suelo, que tiene un drenaje, que tiene un tanque que mantiene constantemente esto, que acá se encuentre agua. Entonces el agua va a subir por capilaridad y va a mantener húmedo siempre el suelo. O sea que siempre esto va a estar a capacidad de campo. Acá tiene otro tanque donde se lo llena con una cantidad de agua y por un sistema de vasos comunicantes va a tener un tubito graduado que vamos a saber la cantidad de agua que evapotranspiró este sistema. Últimamente lo que se está haciendo es determinar la evapotranspiración con satélites. Eso es lo conveniente en este momento y miren los mapas que se están haciendo. Y saben lo que se mandó hace poquito un nuevo satélite, que en realidad es un radar, se lo puso en órbita, que es el SAOCOM, el 1 y el 2. Con el SAOCOM lo que se pretende determinar es el agua directamente en el suelo, el agua que queda en el suelo. ¿Sí? Acá lo que se mide actualmente es la evapotranspiración real. Con el SAOCOM, si Dios quiere, vamos a tener los valores de agua en el suelo. Y nada más, porque estos son, miren, era para decirles, miren la cantidad de fórmulas que existen, no me interesa que las sepan, solo esas dos, que hagan hincapié en esas dos, ¿está bien? Survey, Penman, y que me digan, no la fórmula, sino los elementos que utilizan, porque eso ustedes lo van a tener que ir a pedir. Gracias. Está Fabio. Yo voy a proponer que hagamos una pausa. Muy bien. Unos minutitos. Muy bien. La grabación.